Les damos la bienvenida a una emisión más de Hablemos de Igualdad, un programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Y en este programa platicaremos sobre la salud y sexualidad de las personas adultas mayores. Quédense con nosotras, comenzamos. Hablemos de igualdad. ¿Qué sabemos de la salud de las personas adultas mayores? Vamos a ver la siguiente cápsula. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que la esperanza de vida en México para el 2030 será para las mujeres de 79.6 años y para los hombres de 73.8 años. Asimismo, se dieron a conocer las 10 principales enfermedades causantes de la muerte de las mujeres en México y son, por importancia, primero del corazón, le siguen diabetes mellitus, COVID-19, tumores malignos, influenza y neumonía, las cerebrovasculares, del hígado, pulmonares, accidentes y la insuficiencia renal, informó el INEGI en julio pasado. El mismo índice de estadística señala que el 58.8% de las defunciones corresponden a hombres y el 41.1% a las mujeres. De acuerdo con información levantada por el INEGI en el 2020, el porcentaje de mujeres viudas es de 8% y de los hombres el 3%. Estamos con el licenciado Ruy Gobea Garza, coordinador de salud mental de la jurisdicción sanitaria número 3 de la Secretaría de Salud. Bienvenido, licenciado Ruy. Gracias, buenos días. Qué gusto tenerlo aquí porque queremos que nos platique sobre la salud mental de los adultos y las adultas mayores. Esto en el marco del 28 de agosto, que es el día que se celebra en México a la población adulta mayor. Y queremos saber, pues, cómo están los índices de salud, tanto para mujeres como para hombres adultos mayores en México. Gracias. Esto es una manera generalizada. Si en cuestiones de salud mental es muy específico cómo se maneja y los diagnósticos que se manejan de acuerdo al género. Y en caso del adulto mayor también se intensifican un poco. Ahorita tenemos una prevalencia de un 25% de las personas que padecen algún trastorno mental. Y esto se aumenta un poco al pasar a la edad adulta. Entonces aumenta a un 35% aproximadamente. Algunos trastornos son más comunes que se presenten en mujeres y otros en hombres. ¿Cómo cuáles en mujeres? En mujeres tienen que ver más con los emocionales, ansiedad, depresión, son los más comunes. Y en el caso de los hombres, en la tercera edad, va más enfocado a las funciones cognitivas, a lo que es demencia senil, a la pérdida de cómo estamos elaborando nuestros pensamientos, los olvidos, problemas de memoria. Y en este sentido, hay algo que es muy importante, que a veces normalizamos, ¿sí? Y no nada más para la salud mental, para todo, esto es algo general. Y no es que sea normal el hecho de que el adulto mayor tenga que tener un padecimiento mental. Y así lo vemos como sociedad. Como ya llegó a cierta edad, tiene que padecer esto. Y no es así. Entonces, esa percepción que se tiene de que el adulto mayor tiene que enfermar, a veces afecta a nivel individual. Y nosotros vamos creyendo que por el simple hecho de envejecer, vamos a tener que tener una enfermedad. Y no es así, porque podemos tener una calidad de vida hasta el último día. Entonces, aquí es muy importante que como sociedad cambiemos esa percepción de que no por llegar a la vejez vamos a tener que estar enfermos. Esto es muy interesante, Rui, porque sí, o sea, en efecto lo tenemos normalizado, como a cierta edad ya vamos a empezar a presentar este tipo de deterioro mental, ¿no? Y que venga precisamente de Secretaría de Salud a decirnos que no es así, que no necesariamente
es como una pequeña ventana, ¿no? Una puerta de oportunidad a, bueno, ¿qué puedo hacer para no llegar a esta edad y tener la salud mental deteriorada, ¿no? Y justo también le quería preguntar cómo ha cambiado, si es que ha habido cambios para bien o para mal, que se nos atravesara la pandemia, cómo lo han tomado las personas adultas mayores, cómo ha afectado a su salud mental y emocional. Bueno, se han incrementado los casos en un 30-35% aproximadamente por las condiciones muy particulares que estamos viviendo ya desde hace más de un año, porque pues esto nos ha significado un confinamiento, nos ha significado un aislamiento social, que si bien a veces esto se presenta en la tercera edad, pues ahora es porque tenemos que hacerlo, y esto es en todos. Entonces, en ese sentido, si de por sí a veces ya es limitante la vida social del adulto mayor, con esta pandemia ha sido mucho más. Y entonces viene la otra parte, que dentro de la familia el adulto mayor a veces no tiene un papel asignado, no tiene un rol como tal. Y entonces esta parte de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y esto también podría estarse presentando, estos cuadros de ansiedad, de depresión en las personas adultas mayores, quizás porque en la pandemia fueron desocupados, fueron enviados a casa o despedidos de sus fuentes de trabajo y de ingreso. Así es, y como les decía ahorita, no se ha dado el lugar para el adulto mayor dentro de la sociedad como tal. Y entonces pareciera que se está desechando, ¿sí? Ya no me sirves, ya no eres productivo, entonces te desecho. Y esa sensación de inutilidad, esa sensación de no tener un lugar así como tal, es lo que en un momento dado nos lleva a decir, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Y ese tipo de cuestionamientos son los que vienen en un momento dado a acrecentar esa parte de riesgo de padecer algún trastorno mental. Ok. Y pensando en que hay en este momento pues personas adultas mayores viendo este programa o que están pasando muchas horas también enfrente de la televisión, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cómo detectan que están deprimidas o deprimidos? ¿Cómo también pueden abordar esta depresión? O sea, ¿qué hacen con ello? ¿A quién pueden acudir? Sí, claro. Es importante estar alerta a estos signos. Cuando dejamos de tener motivación, ganas de hacer las cosas, cuando viene la pérdida del placer, de dejar de disfrutar las cosas que antes hacíamos, cuando viene una falta de energía, es decir, me siento cansado, quiero hacer las cosas, pero no puedo, no tengo las fuerzas suficientes. Y cuando viene alteración en los hábitos alimenticios, en los hábitos de sueño. Eso es muy importante. Estos 5 factores tenemos que estar muy alertas. Si hay una alteración en esto, es muy probable que estemos padeciendo por un trastorno depresivo. Así Y qué es. interesante que también menciona esto de trastornos alimenticios y como trastornos del sueño, porque ahí también surge la pregunta, en qué otros aspectos de la salud está pues haciendo eco esta depresión o en qué otras cosas está afectando la salud emocional y los cuadros depresivos de las personas adultas mayores? Sí, mucho se da por las cuestiones de somatización. ¿Sí? Cuando empezamos a detectar ciertos malestares que no les damos una explicación así como tal, y vienen, me duele el cuello, me duele la espalda, me duelen los pies, siento que se me acelera el corazón, siento más pesado, me siento fatigado. Entonces, esto se le llama somatización, que está el dolor, no es que lo estés inventando, pero está naciendo de ese estado emocional y se refleja en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, ahí también podemos ver cómo se puede perder el interés en ciertas cosas. Y uno de esas áreas es perder interés en el área de la sexualidad, donde ya no tengo deseo, ya no quiero saber, ya no me interesa, siento que ya no voy a funcionar como antes. Y entonces
viene a acrecentar todavía más este estado emocional. Qué interesante, como considerar que la mente puede tener estas implicaciones, ¿no? De que nosotros estamos presentando, las personas estamos presentando síntomas ya físicos, ¿no? Por una afectación en nuestras emociones y en nuestra mente. Y bueno, finalmente yo quisiera preguntarle, Rui, ¿qué pueden hacer las personas adultas mayores que ya detectaron todas estas como alertas, ya están identificando ahorita con lo que nos comenta que pudieran estar entrando en un cuadro de depresión? Sí, hay muchos lugares donde podemos acudir. En caso de la Secretaría de Salud, nosotros podemos brindar esa atención. Tenemos todo un departamento de salud mental y salud reproductiva, donde podemos apoyarlos, podemos darles esa atención personalizada que se requiere. Y bueno, pues ahora que tenemos estos medios tecnológicos para poder estar cerca, para poder evitar ciertos contactos, pues también contamos con ellos. ¿Hay recomendaciones adicionales de algo que se pueda hacer desde casa de las personas adultas mayores? ¿Algo que puedan hacer en la cotidianidad? Sí, claro. Primeramente, tratar de seguir con sus actividades normales, ¿sí? Tratar de que, aunque estemos en este confinamiento, estemos limitados a las salidas, buscar tener actividades tanto productivas como recreativas dentro de la casa, ¿sí? Y otra cosa bien importante, saber diferenciar lo que es la edad cronológica, la edad psicológica y la edad social, porque no es lo mismo. Cronológicamente podemos tener cierta edad, pero mentalmente y socialmente podemos seguir teniendo una vida con toda la juventud que podemos tener. Muchísimas gracias por estos consejos, estas acciones que son muy concretas, pero que pueden hacer desde casa en cuanto identifiquen estas señales de alerta, ¿verdad? Rui Gobea, le quiero agradecer muchísimo por haber estado en este programa, Hablemos de Igualdad, platicando de la salud mental de las personas adultas mayores. No, gracias a usted por la invitación. Gracias. Y nos vamos a una pausa, pero regresamos. Regresamos. Continuamos. Y volvemos a Hablemos de Igualdad. Y ahora tenemos a una invitada que nos va a platicar sobre salud sexual de las adultas mayores. Tenemos a Elia Martínez Rodarte, es sexóloga, educadora y columnista de Imaginaria. Bienvenida, Elia, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de participar aquí con ustedes y sobre todo, bueno, pues que tengamos esta oportunidad de hablar de la sexualidad de las mujeres adultas mayores, que es fundamental. Claro, y justo tenemos esta idea de que la sexualidad de las mujeres adultas mayores o no existe o no se habla, o se habla muy poco de esta sexualidad y de la salud sexual de las adultas mayores. ¿Sabes por qué se debe esto? Pues principalmente la sexualidad de las adultas mayores, o sea, las mujeres 60 plus, o sea, está invisibilizada porque digamos que ellas ya cerraron su ciclo reproductivo, ¿no? Ya la mayoría de ellas está en una situación de menopausia y obviamente la menopausia parece ser un estadio de las mujeres en la que la vida sexual pues no existe, ¿no? Sin embargo, pues la vida sexual acaba cuando una persona muere, ¿no? Entonces, mientras estemos vivos y seamos sanguíneos, pues vamos a tener una pulsión sexual. Y en el caso de las mujeres de 60 más o a las adultas mayores, pues existe un estigma de no ser seres deseadas o deseantes o sexuales precisamente porque ya acabó el ciclo reproductivo, que es uno de los roles digamos que determinados y súper señalados de las mujeres como uno de sus roles principales por ser mujeres, ¿verdad? Claro, entonces si la sexualidad de las adultas mayores ya no está ligada a la función reproductiva, podríamos decir que se conecta más al placer sexual y la salud emocional, pero ¿cómo funciona eso, Elia? Yo creo que debiese estar conectada. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos 4 dimensiones en la sexualidad humana, que obviamente son las que determinan pues todo lo que tiene que ver con la sexualidad, lo que es la reproductividad,
la vinculación efectiva, el género y el erotismo. Entonces, todas esas dimensiones siempre están presentes en la sexualidad humana. En el caso de las adultas mayores o de las mujeres 60 plus, pues por supuesto que viven en una dimensión erótica porque tienen pulsiones en su cuerpo, tienen líbido, o poquita o mucha, o como sea, pero lo tienen. Ya no tienen una función reproductiva porque están en menopausia. Sin embargo, eso no quiere decir que no ovulen, eso no quiere decir que las hormonas no están funcionando, solamente no se está produciendo la cama endometrial, que es la que produce la regla que nos viene cada mes. Y bueno, pues también en la cuestión del género, pues muchas mujeres 60 plus o adultas mayores también al, digamos que acabar su vida reproductiva, quizás muchas veces al separarse de sus esposos, pues encuentran a veces también otras exploraciones en su expresión en su expresión sexual y quizás hasta en su orientación sexual. Pero es muy importante determinar o reflexionar sobre, pues las mujeres tienen derecho a tener relaciones sexuales en cualquier edad de su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando la abuelita, ¿no? Que quedó viuda y luego de repente trae un novio de su edad o más joven, pues hasta los hijos o las hijas le empiezan a regañar de que, oiga, abuelita, no, pues usted ya está grande, ya no debe tener novio. Pues claro que puede tener novio porque la abuelita no está muerta. Es una persona con pulsiones sanguínea que tiene derecho a enamorarse, que tiene derecho a tener relaciones sexuales y sobre todo que tiene derecho a vivir en plenitud su vida sexual, su actividad sexual, que también incide en la salud sexual. ¿Por qué? Pues porque obviamente el cuerpo está produciendo las sustancias felices o las hormonas que, bueno, quieran que no, pues nos dan felicidad en el momento de tener todo este milagro bioquímico como es el momento de la respuesta sexual humana, o sea, cuando nos excitamos, cuando nos calentamos, cuando nos mojamos también, cuando tenemos ese proceso de lubricación, pues que tiene que ver con una vida sexual saludable y en pleno y sobre todo en ejercicio de todas nuestras potencias de nuestro cuerpo, ¿verdad? Wow, qué interesante, Elia, porque sí, justo también, además del estigma, se tiene como mucha información muy negativa, ¿no? Sobre que las mujeres adultas mayores son frígidas o ya no pueden sentir placer en el ámbito sexual, ¿no? Entonces, hay incluso investigaciones que por ahí han dado cuenta de que el clítoris, el órgano sexual, incluso crece. ¿Esto es cierto? Y qué implicaciones tiene? Bueno, es muy importante hablar siempre y conocer cómo funciona el clítoris, porque el clítoris es un órgano eréctil que nosotros tenemos en nuestra vulva, está protegido por un capuchón y obviamente es pequeño, pero tiene obviamente pequeñas erecciones. Sin embargo, el clítoris es el órgano más sensible del cuerpo del ser humano, porque tiene 8,000 terminaciones nerviosas. Entonces, estamos hablando de que en una zona tan pequeña, con tantas terminaciones nerviosas, con 8,000 terminaciones nerviosas, pues tenemos una extra sensibilidad que nosotras pues debemos de aprender a proteger, a aprovechar, porque sin embargo, bueno, pues aunque sea tan sensible puede tener placer o dolor, precisamente por esa explosión de sensibilidad que hay en una zona tan pequeña. Y ahorita que mencionabas de que, bueno, pues cuando las mujeres de la tercera edad no funcionan o son frígidas, pues claro que si una mujer de la tercera edad, de 60 plus, recibe la estimulación necesaria, todos los órganos sexuales, pélvicos e internos e externos van a funcionar de una manera correcta. Quizás en algunos casos no va a ser tan abundosa la lubricación, pero va a existir el funcionamiento de nuestras glándulas que si no tienen una bartolinitis, por ejemplo, si no están tapadas, pues van a funcionar a la perfección. Entonces, si existe la respuesta sexual humana adecuada, esto quiere decir si hay una excitación adecuada, los órganos tienen que funcionar, pues digamos que en todas sus potencias, ¿no? En la 60 plus, 15 plus, porque quiero hacer énfasis en algo. Muchas veces hasta los adolescentes dicen es que no lubrica o es frígida. No, simplemente lo que está pasando es que no están haciendo bien el trabajo de prender todos los controles del cuerpo. Y en el caso de las adultas mayores, bueno, pues si se prenden todos los controles en una actividad sexual con alguien o con una sola, pues ya estamos de gane, ¿verdad? Qué maravilla es el cuerpo humano a cualquier edad, ¿no? Cuando uno la conoce su cuerpo. Ahora, Elia, me pregunto, ¿qué cuestiones a esta edad en cuanto a salud sexual
deben estar vigilando, deben estar atendiendo las mujeres adultas mayores? ¿Qué deben de ir a revisar a lo mejor al médico? Bueno, yo creo que a partir de los 35 años, todas las mujeres debemos de iniciar cuidados periódicos anuales o semestrales, ¿no? Para poder, bueno, tener un examen de cáncer de mama, un examen el cáncer cervicouterino, para cáncer de vulva. Entonces, creo que es muy importante que nosotras observemos esas revisiones continuas. Cuando las adultas mayores, bueno, pues pasan a la menopausia o están en menopausia, pues generalmente también puede haber ciertos síntomas o manifestaciones de la menopausia que pueden llegar a ser incómodas, pero todas son, pues digamos que controlables, evitables, y en algunos casos a veces ni se sienten, ¿no? O sea, a veces dices, bueno, pues yo ya estoy en menopausia y con la excepción de que no tengo menstruación, todo lo demás está fabuloso. Entonces, creo que lo principal son los cuidados periódicos y estar en la observancia continua, o sea, espejeamiento de nuestros órganos sexuales pélvicos externos, que eso es fundamental. ¿Para qué? Para ver si no tenemos llaguitas, para ver si no tenemos un granito por ahí o alguna irritación, que bueno, pueda ser, digamos que, fuente de alguna infección o de alguna incomodidad o de alguna resequedad dentro de nuestra zona de la vulva, que es la visible, ¿verdad? Que debemos despejarla muy continuamente, de preferencia cada vez que nos bañamos. Wow, hay que considerar todas estas recomendaciones. Y bueno, justo ya para concluir, nuestra audiencia, a las adultas mayores que nos puedan estar viendo, ¿qué hay que explorar? ¿Qué recomendaciones para poder despertar esta sexualidad que a lo mejor han pasado a segundo plano, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer ellas? Yo creo que primero que nada sería el abordaje personal de nuestro cuerpo, nuestro autoconocimiento, saber cómo está conformada nuestra sexualidad, dónde sentimos más, saber mapear nuestras zonas erógenas, porque nosotros lo sabemos, nos gusta que nos hagan cosquillitas en el brazo o que nos toquen y nos hagan piojito. Nosotros debemos y estamos en nuestro derecho de pedir este cariño y sobre todo de vivirlo, pues sobre todo porque nuestro cuerpo está sanguíneo, está pulsante y tiene deseos que quizás hasta no hemos llegado a descubrir, y pues tenemos derecho a experimentar en todas las dimensiones de nuestra experiencia y vida sexual. Entonces, creo que es muy importante sabernos dar no solamente en lo erótico, sino también en lo afectivo, que es muy importante, sobre todo en esta pandemia en la que pues hemos sufrido muchas modificaciones de la historia de nuestro presente y sobre todo de la historia de la manera en cómo estamos llevando nuestra cotidianidad. Y bueno, aprovechando también, ¿qué puede haber en cuanto a diferencias de la expresión de la sexualidad de las mujeres, por ejemplo, lesbianas contra las mujeres pues heterosexuales ahí? Creo que aquí es muy interesante el tema y da para muchísimo, porque también, por ejemplo, las adultas mayores que son lesbianas, en este momento, estamos hablando de una generación que tuvo que romper demasiados esquemas para estar en una relación visible de ser lesbiana y vivirse como lesbiana y estar en una comunidad totalmente heteronormada como la que vivimos, siendo una mujer lesbiana. Entonces, en el caso de las mujeres lesbianas, sería pues digamos que lo mismo porque es el mismo cuerpo, pero creo que también debemos de considerar que pues las mujeres lesbianas han empoderado su derecho a ser sexuales en una sociedad binaria, lo cual ya tiene mucho mérito, pero creo que básicamente sería el mismo cuidado, la observancia del cuerpo, la observancia de las visitas médicas y bueno, pues también la observancia de una buena lubricación, porque muchas veces mengua para tanto como las mujeres lesbianas y heterosexuales, mengua la lubricación, un buen lubricante a base de agua, exclusivamente a base de agua, no inventemos así con otras cosas, exclusivamente a base de agua, nos ayudará en todos nuestros contactos sexuales en donde vaya a haber un coito o una fricción. Muchísimas gracias, Elia Martínez Rodarte, por acompañarnos en Hablemos de Igualdad y pues contarnos de todas estas experiencias maravillosas que todavía las mujeres adultas mayores pueden estar viviendo respecto a su sexualidad. Claro, que se empoderen, que pidan consejos, que pidan ayuda, experimenten con su cuerpo, con juguetes sexuales
y sean felices y gocen ese cuerpecito que las diosas les dieron. Muchas gracias, Celia. Y bueno, vamos a una pausa y seguimos en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Ya regresamos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en @mujeresnl a través de Facebook, de YouTube, de Instagram. Y antes de continuar con nuestros invitados, vamos a ver la siguiente cápsula. De acuerdo al INEGI, en México habitan 15.4 millones de personas de 60 años o más. 1.700.000 viven solas. De ellas, el 60% son mujeres y el 40% son hombres. El 41.4% de adultas y adultos son económicamente activos. La población adulta es un sector social y económicamente vulnerable y se estima que cerca del 47% vive en pobreza. Entre el 20 y 30% sufre violencia psicológica, económica, sexual, física o el abandono. Las mujeres son quienes la padecen más debido a factores socioculturales y a que su esperanza de vida es mayor. Además, hay poca investigación para prevenir síndromes geriátricos y los modelos de atención de salud y asistenciales no se han modificado en décadas. Entre los nuevos tipos de maltrato está el despojo de propiedades, que está escalando cada vez más. Las mujeres tienen mayor esperanza de vida, pero no incursionaron en el mercado laboral y no tienen o no tendrán acceso a la seguridad social. Volvemos a Hablemos de Igualdad y seguimos platicando sobre la salud de las personas adultas mayores. Nos acompañan ahora otros dos invitados y tenemos a la doctora Karina Rodríguez Quintanilla, que es médica internista y geriatra. Bienvenida, doctora Karina. Hola, gracias. Y al doctor David Vega Morales, profesor del Servicio de Reumatología del Centro de Especialistas en Artritis y Reumatismo del Hospital Universitario. Bienvenido, doctor David. Buenos días, Isa, buenos días. Gracias por acompañarnos, porque vamos a platicar justo de las enfermedades que hoy día afectan a las personas adultas mayores. Quizás también será bueno tener un contexto de cómo estamos estadísticamente, cuáles son estas enfermedades a las que debemos de poner atención que están afectando a las personas adultas mayores. Doctora. Pues bueno, en términos generales las enfermedades que son más prevalentes tienen que ver con enfermedades cardiovasculares y diabetes, ¿no? Y las consecuencias de estas enfermedades ya en la edad mayor son las que merman o pueden alterar la función y la autonomía de las personas mayores. Entonces creo que en la respuesta concreta sería enfermedades cardiovasculares relacionadas con hipertensión, diabetes y las consecuencias en el tiempo de un tratamiento irregular, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de neuropatías, de trastornos de la marcha, caídas que se presentan como consecuencia de alteraciones crónicas por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que por eso la importancia de siempre de llevar un tratamiento regular, ¿no? Eso sería como en términos generales. Por supuesto que también viene a la cabeza la demencia o los trastornos neurocognitivos, ¿no? Que así es como ahora nos gusta o se le ha promovido llamar. Y estos también pueden relacionarse con estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, pues todo radica en enfermedades cardiovasculares y diabetes. Así lo encerraríamos. No sé, David, ¿qué opinas? Pues bueno, en el punto de vista de reumatología, definitivamente es altamente prevalente en los pacientes que tienen dolor. Nosotros hace 10 años en el Hospital Universitario publicamos un estudio que hicimos aquí en Nuevo León, en donde encontramos que de personas que tenían dolor, de una escala de 0 al 10, arriba de 4, el 10% de ellos era por lo que comúnmente llamamos osteoartrosis o desgaste. La población que se encuestó en esa ocasión rondaba los 50 años, pero definitivamente que entre más edad, más prevalente era esa condición y predominantemente en mujeres. Es algo que sí es algo de destacar y es un motivo de consulta muy común con nosotros como reumatólogos. Productos de lo que mencionaba Karina, de diabéticos que tienen alteraciones también ya sensitivas, se caen,
Las articulaciones también se afectan por estas condiciones y es una situación que provoca mucha discapacidad, pero sí sería muy diferenciado en mujeres con osteoartrosis mayores de 60, 70 años, donde vemos esto. O sea que las mujeres presentan más este tipo de trastornos y de afecciones que los hombres. Sí, hay varios factores definitivamente que para que una articulación se deteriore o deje de funcionar y provoque dolor, hay varios factores. Uno, la edad per se. Dos, la actividad física a la que se ve sometida. El peso, por supuesto. Y un factor predominante en mujeres después de que pierden su regla, que es entrar a la menopausia. Hay una rigidez de todos los tejidos y entonces la elasticidad que tienen por los estrógenos, por ejemplo, cuando hay un embarazo hay una elasticidad impresionante y regresa todo a como estaba. Entonces, cuando ya se pierden los estrógenos y entra la menopausia, hay una rigidez de ligamentos, de tendones, rigidez muscular, que produce mucho dolor y entonces eso se ve reflejado en los pacientes. Por supuesto que todas las actividades físicas que hace una persona y más en ciertas condiciones una mujer, pues son factores asociados a estas condiciones. Y bueno, después vamos a abordar también estas actividades que mencionaba, doctor, porque por ahí no hay que dejarlo ir, está interesante, pues qué hacemos, ¿no? En el día a día y que a lo mejor nos esté abonando o sumando después para desencadenar una afección, ¿no? Claro. Y doctora, cuando te referías a trastornos de la marcha, ¿eso qué significa? Como para poderlo identificar. Claro, pues tenemos una forma de caminar, o sea, de pequeños aprendemos a caminar y bueno, podemos pensar que la marcha o el caminar es algo muy insignificante, no tiene importancia. Sin embargo, hoy sabemos que la marcha o la forma en la que una persona camina después de los 60 años nos puede dar muchísima información respecto a su memoria, a sus capacidades principalmente cognitivas, también incluso a su funcionalidad. Entonces, algunas personas después de los 60 años o antes, incluso si tienen enfermedades crónicas no controladas o secuelas de estas, pueden tener trastornos en su forma de caminar. Empiezan a caminar diferente, la elevación del paso es distinta, pueden tener un amplio margen de sustentación, en fin. Hay varios pasos ahí o varios elementos de la marcha que empiezan a cambiar y esto propicia un riesgo alto de caídas. La velocidad de la marcha, es decir, la forma en la que una persona camina, la rapidez o el paso va disminuyendo y eso también se asocia a mayor riesgo de caídas, incluso a mayores enfermedades diversas. Entonces, por eso el ver caminar a un paciente cuando entra al consultorio para nosotros es muy relevante, ¿no? Ya existen incluso formas de medir la velocidad de la marcha y poder proponer ejercicios en ese sentido, ¿no? Ahora, estas enfermedades que mencionan quizás nos hacen mucho sentido, ¿no? Actualmente, pues poder escuchar de trastornos cardiovasculares, pero siempre ha sido así. Si pudiéramos irnos a 10 años atrás, 20 años atrás, ¿estas enfermedades eran las más prevalentes en la población adulta mayor o hay un cambio de los trastornos que padece esta población? Ahorita la población ya vive más. Con los avances en la medicina, el porcentaje de pacientes que tenían una embolia o que tenían un infarto ya sobreviven y entonces sí llegamos a ver ya el crecimiento o el envejecimiento de estas personas y lo que menciona Karina, ya todas esas consecuencias. Y antes no, antes tú veías un paciente y a los 55 años y le daba el infarto, pues ahí quedaba y ya no veías qué iba a pasar con él. Ahorita sí lo estamos viendo. Yo creo que sí ha impactado mucho todos estos avances en las enfermedades que Karina menciona, que ya el paciente sobrevive y ya podemos ver impactos en la salud ósea, nosotros lo vemos, se caen más los pacientes efectivamente, tienen mucho más daño articular, muchos pacientes ya no son escogidos por los cirujanos a veces para operarlos por estas condiciones y a veces estos riesgos quirúrgicos de sangrado, de descontrol de diabetes, de arritmias dentro del quirófano, pues pasan un umbral de riesgo que es mejor no someter al paciente.
¿sí? Ya. Por lo que se puede llegar a ganar con la cirugía. Por supuesto, hay cirugías de urgencia y eso ya no importa, pero ese es uno de los factores que pasa o pasaba, porque ahorita ya tenemos especialistas como Karina mucho mejor entrenados en ese sentido y los pacientes los ayudan bastante para que se operen, ¿no? Ya eso es algo que yo creo que ha cambiado. Entonces, ¿hay o no cambios en las enfermedades geriátricas de hace 10 años ahora? Sí, puntualmente, fíjate que yo diría que si tú revisas prevalencia de enfermedades, las prevalencias son las causas de enfermedad en términos generales son las mismas. Aquí yo creo que una diferencia, sí, abonando a lo que decía David, la carga social que llevan estas enfermedades ya está siendo más evidente. O sea, tú tienes personas que viven más, pero que implican menos autonomía, o sea, son más dependientes, porque todas estas enfermedades ya mermaron ciertas situaciones en su funcionalidad. Entonces, esto lleva una carga económica y una carga social. Esta sobrevida aumentada, ese es el tema que estamos viendo, digamos, a nivel de envejecimiento. O sea, sí vivimos más, pero ¿cuáles son esas implicaciones de vivir más? Hablando todo localmente, o sea, hablando en términos de países como México, ¿no? En ese sentido, vemos que el nivel de autonomía y de independencia o sea, del día a día de estas personas no siempre es al 100. Y esto entonces implica una carga de cuidado que lleva absorber costo social y costo económico a nivel población, ¿no? Y bueno, en términos nada más para también abonar a lo que decía David, o sea, cuando una persona se somete a una cirugía, tenemos que valorar cómo es esa persona, sus características y su interacción con el tipo de cirugía. Porque cada cirugía tiene una demanda distinta en el cuerpo. O sea, si hay sujetos o personas que tienen 5 enfermedades que no están necesariamente controladas, interaccionan con una cirugía y es una cirugía muy grande, pues esa combinación no tiene una buena, digamos, una buena predicción. Ahorita tenemos manera de predecir, nunca podremos asegurar, pero sí predecir, ¿no? Entonces, más bien va abonando lo que decía bien. Entonces, bueno, pues ese sería el comentario. Gracias, doctora. Y justo mencionó el tema de cuidados, que ahora si vivimos más, nuestra calidad de vida también puede estar ahí en detrimento y vamos a necesitar cuidados, ¿verdad? Entonces todas las personas vamos a estar como por ahí necesitando de alguien que nos cuide y justo queremos abordar ese punto, pero primero vamos a una pausa y volvemos, hablemos de igualdad. Regresamos. Continuamos. Volvemos, hablemos de igualdad y seguimos con nuestros especialistas platicando de la salud de las personas adultas mayores. Doctora, hablábamos sobre cuidados. ¿Vamos a necesitar cuidados todas las personas al llegar a esta edad adulta mayor? No, no es así y la idea no es esa. La idea es precisamente la Organización Mundial de la Salud está proponiendo una serie de cambios a nivel poblacional, a nivel de todos los niveles, para que las personas nos hagamos cargo de nuestra salud y nuestro bienestar e incluso profesionales de la salud también podamos detectar situaciones de riesgo para que al llegar a cierta etapa lleguemos en las mejores condiciones. Entonces, la respuesta no es la idea, pero actualmente sí es una situación que estamos viviendo. Las personas que llegan a una edad mayor, en gran porcentaje llegan con necesidad de cuidado. ¿Esto sucede actualmente en México? Sí, sí es una situación que está prevaleciendo y que es una cuestión que está ya en manos de los especialistas para poder solucionarse, ¿verdad? De alguna manera. Gracias, doctora. Y respecto a lo que habíamos comentado también, doctor David, sobre qué actividades nos pueden llevar la carga social también sumada, pero qué actividades que estamos haciendo en nuestra cotidianidad nos pueden empujar a padecer algún trastorno, alguna enfermedad ya en nuestra edad adulta. Ok. Bueno, mira, cuando tengo pacientes con estas condiciones, principalmente lo que veo más son afectaciones en sus manos. ¿Ok? Las manos, tenemos varias articulaciones en las manos, principalmente la de la muñeca, las metacarpofalángicas, el nudillo, las rodillitas, como les digo yo a los pacientes, que son las interfalángicas, y cada una de esas articulaciones tiene una cantidad de cartílago determinado genéticamente.
La que menos tiene cartílago son las últimas. Entonces casi siempre son las primeras que se empiezan a lastimar. Entonces todas las actividades que impliquen cerrar la mano, todas van a hacer afectación ahí. Entonces a los pacientes que se les recomienda, y esto es algo que es importante, ser muy reflexivos de qué hago yo con mis manos para cambiarlo. No quiere decir que dejen de hacer las cosas, simplemente cambiarlo. Por ejemplo, escribir. Cuando uno escribe con una pluma normal, normalmente cierra los dedos. Y si compramos plumas gordas, abrimos los dedos. Y entonces eso cambia mucho. Si yo hago todo eso todos los días y lo cambio, voy a preservar mucho mis articulaciones, ¿sí? Hay ciertos, por ejemplo, les recomiendo, si todavía barren o trapean, usar el hule espuma que se le pone a las tuberías para que no se congelen sobre los mangos de la escoba y el trapeador. Para que estén para que no menos cierres delgados, la sí, mano. no cerrar. Nomás no la cierras. Si vas a lavar trastes, compra tu esponja y con un elástico, porque lo traen algunas, y mete la mano así. No agarres la esponja para lavar así. Lava con la mano abierta. Los músculos que cierran las manos están en el antebrazo, pero los músculos que mueven nuestra mano y alinean las articulaciones con los dedos, es solamente hacer esto. Oh, wow. Una liguita, o decirle a su marido, a alguien, que me ponga los dedos en medio y yo cerrarlos y luego tratar de abrirlos. Esos ejercicios ejercitan muy bien esto. Los pacientes, y ustedes si se ven en su casa, tienen muy delgada esta parte. Entonces no tienen músculo y las articulaciones tienden a moverse cuando esos músculos no están bien fortalecidos. Entonces el ejercicio, el cambiar las actividades y un analgésico que no provoque ningún efecto adverso, mejora por mucho la condición de los pacientes. Y si no quieres que te suceda, porque ves que tu abuelita ya está así o tu mamá, pues de una vez a cuidar esas cosas, ¿no? Que son tan comunes, uno hace cosas tan comunes como abrir perillas, se cambian las perillas. Cuando van al súper y agarran las bolsas, pónganlas en el antebrazo y no las carguen. ¿Sí? Son cosas muy sencillas, pero que todos los días hacemos. Claro. Entonces, esas son las cosas que les podemos decir. Y justo, doctor, curioso porque estas actividades, muchas de estas que han mencionado, son parte del trabajo de cuidados y trabajo doméstico que hacen, pues, que la mayoría de las personas que hacen ese trabajo son mujeres. Claro. Entonces, ahora, mi pregunta sería si el trabajo doméstico que han hecho las mujeres adultas mayores ha afectado a su salud de manera que está teniendo artritis, osteoartritis o algún otro padecimiento. Si ustedes traen alguna información sobre esto, porque es importante que lo sepan las mujeres adultas mayores y las jóvenes que vamos también para allá. Sí, digo, definitivamente que tiene que ver, no es ningún secreto, porque es el mecanismo de lesión que se tiene, por supuesto. Hay una parte genética, hay muchas personas que empiezan a hacer cabecitas en sus interfalángicas distales, en las últimas, pero ya es porque genéticamente no tienen cartílago, o sea, toda la familia no tiene, y entonces se pierde muy rápido. Las personas que se han visto, ahorita me pongo como ejemplo, que tienen sus deditos chuecos, se les van de lado, es porque yo voy a hacer osteoartrosis aquí, pero eso es porque toda mi familia la tiene, no porque use mis manos todos los días. Pero sí, de que tiene que ver, tiene que ver. De que va a cambiar, sí va a cambiar, porque ya ha cambiado mucho la manera en que se hace el trabajo doméstico. Hágalo quien lo haga, pero sí está cambiando, ¿sí? Ya no tenemos, ya es menos las historias de personas que toda la vida, desde la niñez, estuvieron fregando pisos y cosas así. No digo que no las haya, pero sí va a cambiar un poco. Doctor, ¿usted ha visto esta diferencia de enfermedades por género? Es decir, ¿cuáles padecen las mujeres adultas mayores y los hombres adultos mayores? Sí, o sea, si hablamos, por ejemplo, en términos de lo relacionado a las ocupaciones, que aquí sería como, bueno, pues socialmente, a nivel cultural, a nivel de la dinámica social de este país, pues la mujer ha jugado un rol de cuidadora y de apoyo a nivel, pues, de casa. Entonces,
las consecuencias de eso a nivel del tiempo, porque finalmente el envejecimiento es eso, ¿no? El producto de todos los cambios que han sucedido a lo largo de la vida de una persona, el número de años que ha vivido, y eso también se relaciona con el número de carga física que tengan sus articulaciones, hablando muy, muy puntualmente de las articulaciones. Hay varones que también pueden padecer carga mecánica en sus articulaciones por sus actividades, pero hablando de las mujeres, bueno, existen el dolor crónico por el desgaste, o sea, por los artrosis, hablando de lo que ya dijo David. Sí hay diferencia. Yo también quisiera poner sobre la mesa nada más que el tema también de los trastornos del estado de ánimo también pues juega un papel súper relevante y muchas veces es más prevalente en las mujeres, mayores, depresión, ansiedad, insomnio, ¿verdad? Y que esto también va muy relacionado porque no podemos sacar el contexto, ¿no? De cada persona, el contexto que juega cada quien, el contexto de cada quien en la presentación de las enfermedades. Entonces aquí el tema de las enfermedades de trastornos de la salud mental, bueno, pues sí también son más prevalentes en las mujeres mayores, ¿no? Por muchísimas circunstancias. Entonces, bueno, sí hay una diferencia y bueno, podríamos decir que es más o menos va en ese sentido. Por ejemplo, el tema del dolor también se asocia mucho con trastornos del estado de ánimo, entonces pues sí es mucho más prevalente ver este tipo de cuestiones. De acuerdo. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones usted podría darle como experta a las mujeres que todavía no han llegado quizás a esta edad mayor, a ser adultas mayores, pero ya falta poco, y también a las mujeres adultas mayores? Yo siempre lo digo de esta manera, no nos han formado en el autocuidado. Si nos formaran en el autocuidado, creo que en el tema de medicina tendríamos unas prevalencias muy distintas. Yo confío en que esto cambie, pero al día de hoy en este punto, también para nosotros y nosotras de adultos y adultas es difícil aprender de autocuidado. Entonces yo creo que todo se radica en el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Todas esas conductas que tenemos para cuidar nuestra salud. Y nuestra salud incluye nuestro bienestar emocional y físico. Entonces, por ahí esa sería mi recomendación. O sea, ¿cuál sería como el consejo? Bueno, explora el autocuidado. Ser honestos con nosotros, automonitorearnos, qué es lo que nos está haciendo sentir bien, mal, incómodos, y buscar las herramientas, porque no todo vamos a tenerlo nosotros. Entonces sería mi recomendación general. Eso aplica para cada quien, se tiene que individualizar. Pero siento que tenemos un gran compromiso, cada persona para con nosotros, en formarnos en el autocuidado, sobre todo quienes somos adultas y adultos. Yo confío en que los niños y las infancias ya van distintas, y como padres y madres quienes tienen ese compromiso, pues lo tienen, ¿no? Pero hoy, al día de hoy, y es difícil, entre más grande es una persona, no sé si ustedes lo han experimentado, pero el poder aprender algo nuevo a mayor edad es más complicado. Entonces, aprender a cuidarnos, esa sería la recomendación. Esa sería como la conclusión. Sí, y que justo aprender a cuidarnos, si nos cuesta a esta edad que es más joven, ¿no? Tener que empezar desde ahorita a practicarlo, si no lo hemos hecho antes, para no llegar a padecer trastornos. O sea, podemos evitar realmente trastornos en nuestra edad adulta. Sí se puede, claro. Obviamente, como decía David, aquí nosotros nacemos con un bagaje, con un trasfondo genético que con ese no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Pero esa interacción de la genética con nuestro ambiente y con nuestro contexto es la que va a definir lo que va a pasar. Y mucho de eso va en nuestras conductas. Y nuestras conductas de autocuidado podrían definir mucho también. Entonces, por supuesto que sí podemos hacer bastante. Y nada más una última cosa, 12 segundos. Para las mujeres mayores y los hombres mayores también es un buen momento. O sea, siempre es un buen momento, ¿no? Un envejecimiento activo no es no tener enfermedades. Un envejecimiento activo es poder interactuar bien con el ambiente y tener bienestar, ¿no? Eso es bien importante también, porque luego las personas mayores se deprimen o se agüitan, como dice la chaviza, ¿no? Porque ya, pues yo a mi edad, ¿cómo, verdad? ¿Cómo le hago? No, hombre, es increíble. A mí me dan muchas lecciones las personas mayores, de que se puede, muchas cosas se pueden hacer. Gracias, doctora. Necesario escuchar esto también de especialistas en medicina para que las personas adultas mayores no piensen que ya se acabó, que ya no pueden hacer nada, no pueden hacer más por ellos mismas, ¿verdad? Pues les quiero agradecer muchísimo al doctor David Vega Morales por estar aquí en el programa. También a la doctora Karina Rodríguez Quintanilla. Excelentes los comentarios que hemos podido desarrollar aquí en este panel.
Y bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos allá desde casa. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Se puede retransmitir este programa en el canal 28, claro que sí, los sábados y los miércoles en repetición. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Igualdad. Hasta luego.